estrategas de poder. Continuamos también con nuestro tema de hoy, que es los errores de los servicios de inteligencia en el Perú y el mundo. Y nuestro invitado, Jorge Márquez. Estimado Jorge, otra de las falencias de los servicios de inteligencia son la falta de modernización y equipamiento en todas las direcciones de inteligencia. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Bien, el equipamiento que ha habido, por ejemplo, hasta el año 2000, en que había una variedad de elementos necesarios para que pudieran trabajar a raíz de la desactivación de una manera abrupta del sistema de inteligencia nacional. También hubo una desarticulación en el control de los equipos que había. Por lo tanto, cuando ya se empezó a reactivar, obviamente que no habían los elementos que se tenían, con los que se contaba en ese entonces. Se han ido adquiriendo, obviamente que cada dirección ha hecho los pedidos que ha estimado pertinente, y es el Estado quien ha mantenido, ahora sí con la ley 28664, en la cual es la que ha sido reglamentada, y la última que ha salido, la 1141, es un decreto de ley. Ella permite un marco jurídico global que permita manejar los objetivos y funciones. Entonces ya no se cuenta con esa libre albedrío que entre comillas existió antes para adquirir equipos. Hay un mayor control sobre eso. Entonces no es que haya falta de equipo. Hay algunas unidades que están muy bien equipadas, todas están con los equipos que requieren, pero no se puede manejar con lo común si quisiera, ¿no? Por ejemplo, en la Policía Nacional, ¿qué nos podrías decir sobre el equipamiento que utiliza los agentes de inteligencia? ¿Qué equipos manejamos? Como el tema de escuchas, quizás, como el tema de grabadoras de alta generación. Eso los hay, pero están, por ejemplo, sabemos muy bien que Dirando está muy bien capacitada, están muy bien dotadas, pero estos equipos son muy controlados. Demasiado controlado, diríamos, pero ¿qué es el tipo de control que debe existir? Justamente para que no sucedan los acontecimientos que muchas veces seguimos lamentando, que han ocurrido abusos y sobreexcesos. Pero en todo caso sí los hay. No los pueden tener todas las unidades, porque solamente tienen que estar en manos de un grupo determinado que los maneje y sobre el cual se tiene un control muy rígido, ¿no? Y que debe haber. Entonces, sí, el Estado posee los recursos a través de las unidades pertinentes. Lo que sucede es que no están a disposición de todos y de acuerdo al estado de necesidad que uno quisiera o considera pertinente, ya quiero tenerlo. Tiene que demostrarse por qué lo quiere. ¿Consideras cuál de las direcciones de inteligencia es la más equipada en el tema nacional? De todas nuestras direcciones de inteligencia, de repente la Marina, la FAF, ¿cuál de ellas es la más equipada? No, todas están debidamente equipadas para las funciones que desempeñan. Cada uno tiene una tarea, un ¿Y campo. por qué entonces su función no es la más óptima? ¿Por qué su trabajo no es el de prospectiva más adecuada? ¿Por qué no ellos pueden avisorar lo que va a pasar en tema de conflictos sociales? Tenemos más de 200 conflictos sociales y ellos hasta el momento no pueden avisorar el manejo del sistema de inteligencia. ¿Por qué sucede esto? Mira, estoy en condición de decirte por mi experiencia en el tema que sí se informa, sí se toma conocimiento, pero como te decía inicialmente, los sistemas como sistemas no tienen capacidad resolutiva, o sea, no pueden decidir ya hay que hacer esto. Se eleva el informe, pasa a quien corresponde arriba y él decide si hace caso o no. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente el circuito de inteligencia debe ser, se produce la información, se procesa, se entrega a través de un informe, se toma una decisión y yo, que la he producido, podría saber en qué medida fui acertado o no. Pero aquí se eleva y ahí yo ya no sé si la han usado bien, lo han usado mal, si sirvió, si mis apreciaciones estuvieron dentro de lo que se esperaba o no. Entonces no hay esa retroalimentación. Entonces sería el gobierno, la cabeza del gobierno, el presidente y su equipo de asesores los que no estarían llevando a cabo las estrategias de inteligencia, no estarían recibiendo las recomendaciones de los servicios de inteligencia. Yo diría que probablemente recibiéndolas no las toman en cuenta o las postergan porque consideran que no es tan prioritario
en toda la masa de información que ellos manejan. Recuerda que no es solamente el servicio de inteligencia que les provee información, sino también sus respectivas carteras y los asuntos a los cuales están primando en la toma de decisiones para el Estado. Entonces, ellos otorgan prioridad a la información. Como decía Patrick Marguerite, entonces, a veces en los estudios de los errores de inteligencia tiene que ver las decisiones políticas, o los políticos, o el sistema burocrático que hace la toma de decisiones. A veces, llegando a la información de manera oportuna, llegando todo a tiempo, el sistema burocrático lo ralentiza de tal manera que cuando ya ocurren los hechos, después aparece la documentación, por la forma, diríamos, de burocracia, de gestión de esa información, a veces como la que llega, ¿no? A veces también es porque hay prejuicios. O sea, a veces yo considero que no está bien trabajada, o que son gente que no trabaja bien, o que las personas que me proveen a mí de los datos que yo la manejan mucho mejor. También hay el tema de que no es nada más que producto de una subjetividad. ¿Por qué ocurre? Que a veces lo que redactamos de información la redactamos en condicional. Podría, sería, quizás. Entonces, la persona que lee el informe a veces, al encontrarlo en ese podría, sería, no te ayuda a tomar una decisión. Podemos evidenciar que los errores de inteligencia se han mostrado durante la toma de la residencia japonesa. Es un hecho tan crucial que obviamente se demuestra ahí, en ese hecho, los errores de inteligencia, para lo cual hemos preparado un video. Adelante, por favor. Uno de los hechos más impresionantes en la historia del Perú y poco frecuente en el mundo se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1996, cuando el MRTA toma por asalto la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki y secuestran inicialmente a más de 600 personas entre hombres y mujeres. Y tras sucesivas liberaciones, esa misma noche se redujo a 72 rehenes, los cuales permanecieron en un penoso y largo cautiverio de 126 días. En ese entonces, la legalidad y legitimidad del régimen fujimontesinista estaban seriamente cuestionadas. Las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia se hallaban desprestigiados por los actos de corrupción, torturas y asesinatos denunciados por los medios de comunicación. Sin dejar de celebrar el éxito militar del operativo de rescate, Chavín de Huántar, y el valor de quienes lo llevaron a cabo, se demostró el descuido incesante de los servicios de inteligencia del país, quienes no pudieron predecir la incursión encubierta de los terroristas antes de la toma de la residencia japonesa. Y después del rescate, tampoco se sabe la verdad sobre cierto número de terroristas ejecutados extrajudicialmente por un comando en la sombra después de haberse rendido. De los servicios de inteligencia. En este caso, Jorge, te pregunto, en 1996, ¿por qué los servicios de inteligencia no pudieron predecir este hecho que marcó parte de la historia de nuestro país? Bien, no es que los servicios de inteligencia no hayan podido predecir, probablemente lo tenían como una contingencia. Lo que acontece es que quienes toman ya las medidas activas o pasivas, si se va a establecer un cerco o no en una embajada, no le dieron en su momento la debida prioridad. Es decir, quienes están a cargo ya de la defensa activa de la zona, tomar las medidas de poner protección de ellos, debe haber sido el error. Porque, primeramente, ese día era una actividad muy especial que era la casa de una de las principales figuras de uno de los países más importantes económicamente Japón. en el mundo. Entonces, dándole nomás ya la relevancia a la dignidad que representa el embajador,
su residencia, ahí así hubo errores de apreciar la magnitud de la protección de lo que se debía dar, porque no solamente era la presencia del señor embajador, sino de otras altas autoridades. Entonces ahí fue un error de implementación de las medidas, un relajamiento. Bueno, un relajamiento quizás, pero la policía, en este caso la Policía Nacional del Perú, que ve la seguridad interna de nuestro país, no logró por lo menos advertir a la embajada nipona, y tampoco logró, como tú dices, poner mayor seguridad en ese día, en el natalicio que se festejaba del embajador japonés Moriichi Aoki. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió? Bien, esto nos lleva a un aspecto de lo que se estudia mucho a nivel de seguridad en todos los servicios de inteligencia, las sorpresas estratégicas. ¿Qué es una sorpresa? Una sorpresa es un fenómeno inesperado. Las personas se habitúan tanto a una circunstancia que cuando, a veces pudiéndose avisorar que va a ocurrir algo, no se lo toma en serio porque la posibilidad de ocurrencia es, entre comillas, tan mínima que no se asume que va a ocurrir. Dentro de esa situación se ha dado este fenómeno, que habiéndose connotado que siempre será relajado en esta parte, entonces, porque el MRTA también hay que admitirlo, hizo un buen seguimiento de inteligencia, consiguió la información pertinente y la utilizó de manera pertinente, y el resultado es el éxito de su operación para tomar la embajada. Entonces, hay que ser meridiano y observar que ellos, porque y notaron también la falencia, ¿no? Dentro de esa falencia notaron que el personal que daba seguridad, y yo no diría que el personal, sino quienes comandaban y tenían la responsabilidad de dirigir la seguridad en este tipo de eventos y en este tipo de instalaciones, se relajaron. Entonces asumieron de que no iba a pasar nada, como muchas tantas veces ocurren reuniones en casa de embajadores, en sedes de embajadas, y no pasa nada. Entonces, sí, perdón que te corte, ahí es donde, en mi opinión, ellos se relajaron. Entonces, que ya las consecuencias las vimos después, sí, pero también es producto de un buen aprovechamiento de inteligencia por parte de los miembros que componían este comando. Entonces, siendo imparciales, hay que decir que ellos también hicieron buena inteligencia. Se basa justamente en hacer lo que que te permita sorprender. Por eso se llama una sorpresa estratégica, una maniobra inesperada en una circunstancia no esperada.